Hacemos ahora pues la lectura de la palabra del Señor, el texto en el que vamos a estar pues estudiando y meditando, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 49. Acercándonos ya al final del libro Jeremías 49. Bien, pues dice así la palabra del Señor. Acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿no tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, en que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán puestas a fuego. E Israel tomará por heredad a los que tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Esbón, porque destruidas hay. Clamad, hijas de Rabá, vestíos de cilicio, echad y rodead los vallados, porque Milcom fue llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. ¿Por qué te glorías de los valles? Tu valle se deshizo, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros, la que dice: ¿quién vendrá contra mí? Y aquí yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová. Acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Esaú traeré sobre él en el tiempo en que lo castigue. Si vendimiadores hubieran venido contra ti, ¿no habrían dejado rebuscos? Si ladrones de noche, ¿no habrían tomado lo que les bastase? Mas yo desnudaré a Esaú, descubriré sus escondrijos, y no podrá esconderse. Será destruida su descendencia, sus hermanos y sus vecinos, y dejará de ser. Deja tus huérfanos, yo los criaré, y en mí confiarán tus viudas. Porque así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová: he aquí que los que no estaban condenados a beber el cáliz beberán ciertamente. ¿Y serás tú absuelto del todo? No serás absuelto, sino que ciertamente beberás. Porque por mí he jurado, dice Jehová, que asolamiento, oprobio, soledad y maldición será Bosra, y todas sus ciudades serán desolaciones perpetuas. La noticia oí que Jehová había enviado mensajero a las naciones diciendo: juntaos y venid contra ella y subid a la batalla. He aquí que te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón, tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte. Aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán contra la bella y robusta, porque muy pronto le haré huir de ella. Y al que fuera escogido la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí y quién me emplazará? ¿Quién será aquel pastor que me podrá resistir? Por tanto, oíd el consejo de Jehová, que Jehová ha acordado sobre Edom, y sus pensamientos que ha resuelto sobre los moradores de Temán. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán sus moradas con ellos. Tal estruendo de la caída de ellos en la tierra temblará, y el grito de su voz se oirá en el mar rojo. Y aquí que como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra, y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como corazón de mujer en angustias. Acerca de Damasco se confundieron Hamad y Arfad, porque oyeron malas nuevas, se derritieron
en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir, y le tomó temblor y angustia, y dolores le tomaron, como mujer que está de parto. ¿Cómo dejaron a la ciudad tan alabada, a la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, los cuales asoló Nabucodonosor, rey de Babilonia, así ha dicho Jehová: levantaos, subid contra Cedar y destruid a los hijos de Oriente. Sus tiendas y sus ganados tomarán, sus cortinas y todos sus utensilios, sus camellos tomarán para sí y clamarán contra ellos, miedo alrededor. Huid, idos muy lejos, habitad en los lugares profundos, oh moradores de Azor, dice Jehová, porque tomó consejo contra vosotros Nabucodonosor, rey de Babilonia, y contra vosotros ha formado un designio. Levantaos, subid contra una nación pacífica que vive confiadamente, dice Jehová, que ni tiene puertas ni cerrojos, que vive solitaria. Serán sus camellos por botín y la multitud de sus ganados por despojo, y los esparciré por todos los vientos, arrojados hasta el último rincón, y de todos lados les traeré su ruina, dice Jehová. Azor será morada de chacales, soledad para siempre, ninguno morará allí, ni la habitará hijo de hombre. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos de los cielos, del cielo, y los aventaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida. Y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová. Y enviaré en voz de ellos espada hasta que los acabe. Y pondré mi trono en Elam y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Bien, pues hemos leído este capítulo que continúa pues con estos mensajes a las naciones, que también están aquí, pues vemos, conjuntados, por así decirlo, unidos, como se conoce por la palabra editorialmente, es decir, que Jeremías pues los fue diciendo en distintos momentos. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 30, la profecía que dijo acerca de Elam, que lo comenzó a decir en el principio del reinado de Sedequías, versículo 34. Y bien, pues entonces vemos que se acumula uno tras otro, ¿no? Tenemos aquí pues profecía contra los de Amón, contra Edom, contra Damasco, contra Kedar y contra Azor y contra Elam. Es decir, contra 6 pueblos en un solo capítulo. Entonces esto viene un poco a poner la conclusión a estos mensajes que estamos viendo a las naciones, aunque todavía queda el mensaje, el último, el final, contra Babilonia, que es el país, la nación que iba a traer todos estos juicios a todas estas naciones. Entonces, bueno, pues vemos aquí estos cortos mensajes en comparación, por ejemplo, con el que vimos la semana pasada, el que vimos a Moab, ¿no? Pues estos cortos mensajes todos juntos da un poco la impresión, ¿no?, de como si fuese de traca final, ¿no? Traca final. Conocemos pues los fuegos artificiales, ¿no? Fuegos artificiales que están en las fiestas de los pueblos, que dicho sea de paso, como a veces digo a mis hijos y a mi mujer, a mi familia, no creo que haya manera más tonta de quemar el dinero, ¿no?, que con fuegos artificiales. Es un dinero que se gasta, que no es poco dinero y no sirve absolutamente para nada, ¿no? Sí, se ilumina un poco la noche, pero eso dura segundos, ¿no? Pero bueno, al final de los fuegos artificiales siempre hay la traca final, ¿no? Siempre es en crescendo, siempre es, digamos, el apoteosis, ¿no?
de estampidos, de explosiones. Algo parecido aquí pues encontramos con esta sucesión, con esta serie pues que se sigue de nación a nación, de juicios anunciados por el profeta. Y comienzan pues por el juicio a Amón, del versículo 1 al versículo 6, el primer mensaje Amón. Y Amón pues es, otra tribu vecina de Israel. Continuando con lo que habíamos hecho la semana anterior, ¿de quién descendía Amón? ¿No? ¿De quién era también parientes, ¿no? Los amonitas? No, estamos diciendo a Amón. Amón, no hay ningún valiente o valiente, debe decir valienta, que quitarse el micromachismo de la cabeza. Valiente o valiente que... No. Lot. Sí. Entonces era hermano de Moab. Es decir, eran los hijos que, las hijas de Lot tuvo con su padre Lot, y entonces tuvo Amón, Moab y Amón. Estuvimos viendo Moab, ¿no? Ahora Amón. Entonces eran naciones emparentadas, ¿no? De alguna manera con Israel, que estaban también de alguna manera, no eran descendientes directos de Abraham, pero sí estaban emparentados. La figura, el padre Lot también era, nos dice la palabra, el justo Lot. Era parte, por lo tanto, de los santos, de los salvos en el Antiguo Testamento. Pero su descendencia estaba, formó un pueblo independiente, un pueblo aparte del pueblo que había heredado las promesas de salvación del pacto de Israel, por lo tanto. Y bien, vemos que aquí la palabra contra Amón es mucho menor, mucho más breve que la de su, por así decirlo, pueblo hermano Moab. Y lo primero que viene diciendo aquí el versículo 1 es: no tiene hijos de Israel, no tiene heredero. ¿Por qué Milcom ha desposeído a Gad? Gad era una tribu de Israel, ¿verdad? ¿Milcom quién era? Pues Milcom era la divinidad nacional de Amón. Entonces, aquí está diciendo por qué Amón ha desposeído, ¿no? Porque ¿quién lo desposeyó? Fue la nación, ¿no? Pero vemos después que se le atribuye al Dios. ¿Por qué? Porque el triunfo de la nación redundó para la gloria de este ídolo. Los ídolos de nada son, ¿no? Pero vemos que aquí se le atribuye esta victoria. Desposeer a Gad, es decir, que echó, cuando Nabucodonosor echó a Gad, entonces ellos se plantaron en su lugar. Bien, aquí la razón que se da en este mensaje acerca de su juicio. Este es el pecado que el Señor iba a visitar con la invasión de Nabucodonosor. Aquellos que habían desposeído, ellos mismos iban también a ser desposeídos. Ellos que habían aprovechado la situación, un poco rastreramente, ¿verdad?, en beneficio propio, ellos iban a conocer lo mismo. Y esto es algo a tener en cuenta, ¿verdad? Ya decíamos la semana anterior, cuando hablábamos de Moab, de no alegrarnos del mal ajeno, de no alegrarnos del mal de nuestros enemigos, mucho menos intentar aprovecharnos, ¿verdad?, de ello. O a la inversa, de aquellos que se quieran aprovechar de nuestro mal, de aquellos que, porque estamos pasando por temporadas, por un tiempo mal, de pruebas, de dificultades, ¿no?, encima vienen aquí a aprovecharlo para hacer, se suele decir, leña del árbol caído, o para aprovecharse de eso en su propio beneficio.
Además, hay otra razón acerca del juicio. Vemos el versículo 4 y versículo 5. Dice, ¿por qué te glorías de los valles? Abundantes valles, ¿verdad? Ellos se jactaban de esos valles, de la producción, en fin, era de aquello en lo cual ellos alardeaban, presumían. ¿Por qué te glorías de los valles? Tú, oh hija contumaz, la que confía en sus tesoros y dice, ¿quién vendrá contra mí? La vanidad de confiar en sus propias capacidades, en sus propios recursos, en sus riquezas. Ninguna riqueza alargó al hombre pues un minuto de su tiempo de vida concedido por el Señor. Ninguna riqueza pues podrá salvar a su hermano, nos dice la palabra de Dios. Entonces vemos es otra razón del juicio, otro pecado, y este caso un pecado nacional, ¿no? Estar pues confiando en sus riquezas y no en el dador de las riquezas. Y también pues hemos visto aprovechar esa situación en su propio beneficio, y eso pues fue la razón de su juicio. Sin embargo, vemos que al final ellos también iban a recibir la bendición de Dios. Y después de esto haré volver a los cautivos de los hijos de Amón, dice Jehová, versículo 6. Con lo cual el mensaje también concluye con esta palabra de esperanza. También el pueblo ese de Amón que iba a conocer el juicio de Dios, también ellos iban a ser restaurados. Con lo cual, pues eso era también una mayor fuente de confianza para el propio pueblo de Israel, de que con mayor razón ellos también iban a ser restaurados por Dios conforme a lo que Él mismo había prometido por los profetas. Bien, pues esto en cuanto a Amón. Después vemos desde el versículo 7 hasta el 22, es una palabra profética contra Edom. Vemos un mensaje mucho más largo, y en este caso sí, Edom, como ya se ha dicho, era el descendiente de Esaú, ¿no? Entonces, bueno, ya Edom también era el pueblo que sí, en cierta manera era descendiente no, en cierta manera no, era descendiente de Abraham, ¿no? Porque Edom era el hijo de Isaac, juntamente con Jacob. Él era el primogénito. Sin embargo, él era entonces el que teóricamente tenía que recibir en herencia las promesas del pacto. Él era el que tenía que recibir, por lo tanto, las bendiciones de las promesas, pero él las rechazó. ¿Por qué razón? ¿No? Ya sabemos, no por un plato de comida, un plato de lentejas, no, por un plato de comida vendió su propia primogenitura. Y lo que decíamos entonces esta mañana, ¿no? De la mundanidad, ¿no? Pues por aquello que podemos alcanzar, por aquello que podemos nosotros pues recibir en esta vida, incluso por nuestras propias necesidades, a cubrir, a satisfacer en esta vida, pues eso es mucho más importante que el Señor, que su palabra, que Cristo, que el Evangelio, ¿verdad? Entonces, pues si lo pones en la balanza y dices, pues mejor comer, ¿no? Mejor pues conseguir mis necesidades, mejor pues mis deseos, etcétera, etcétera. Esto pues, ¿qué vale en comparación de lo otro, ¿no? Total, me voy a morir igual, ¿no? Bien, pues Edom entonces representa este apóstata que ha estado dentro, que digamos tenía las promesas al alcance de la mano y las rechazó por las cosas de esta vida, de este mundo, materiales. Y bueno, pues vemos que él también iba a recibir el juicio de Dios. Él también pues participó de la revuelta con Israel. Entonces
no es que aprovechase, como hemos visto en el caso de Amón, él participó, él se alió con Israel en contra de Babilonia. Vemos el versículo 27 y versículo 3, y dice de Jeremías, dice: y les enviarás al rey de Edom, y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro, y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y es el mensaje de las coyundas y de los yugos que tenía que hacer, pues, Jeremías para todas estas naciones que se habían, pues, sí, coligado para apartarse de ese yugo, de esa servidumbre contra Babilonia. Bien, pues vemos que nos habla de Temán, sobre todo. No hay más sabiduría en Temán, versículo 7. Temán puede ser una ciudad, también el territorio de Temán. Y bueno, se destaca entonces la sabiduría, y ciertamente pues Edom era conocido por su sabiduría. Era conocido por su sabiduría. Y bien, pues entonces vemos que era también entonces en aquello en lo que ellos confiaban, en su propia sabiduría, ¿verdad? Mientras que Jeremías, en capítulo 9, ¿qué nos dice? Capítulo 9 de Jeremías, al final, pues dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, versículo 23, ni en su valentía se alabe el valiente, ni su rico se alabe en sus riquezas, más alábese en esto el que hubiere de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová Dios. Bien, pues vemos que aquí la destrucción de Edom sería completa. La destrucción de Edom sería completa. Todo lo que seguimos aquí leyendo de este pueblo hasta el versículo 22 es completa destrucción, ¿no? Imagen tras imagen, pues Edom será completamente desolada por esa arrogancia que confió en sus riquezas, en su propia sabiduría, y se hizo entonces arrogante. El Señor, pues, resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Por lo tanto, el Señor pues la iba a arrasar. Versículo 15: he aquí te haré pequeño entre las naciones, menospreciado entre los hombres. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Se confiaban de que sus ciudades estaban en peñas que eran inaccesibles, que no podría venir nadie a arrebatarles ni atacarles, porque eran inexpugnables, ¿no? Se confiaban una vez más en sí mismos y en sus logros. Bueno, pues el Señor le iba a hacer pues pequeña, le iba a desolar completamente. No hay palabra de esperanza para Edom. La hubo para Egipto, la hubo para Moab, la hubo para Amón, no la hubo para Edom. No la hubo para Edom. Y fijémonos que estaba más cerca de Israel que Moab, que Amón, y ni mucho menos que Egipto. A Egipto no le tocaba nada, e incluso pues Egipto fue el lugar donde Israel estuvo pues como esclavo durante 400 años. Egipto tuvo su palabra de esperanza, Amón, Moab, Edom no. La siguiente nación, Damasco, actualmente es pues la capital de Jordania. Siria, ¿verdad? La capital de Siria. Claro, la capital de Jordania es Amán, ¿no? Bien. Os he puesto a prueba. Damasco, bueno, pues también hemos dicho una completa destrucción de Edom, lo mismo acerca de Siria y de Damasco, y no se cita pues razón alguna de su pecado que le iba a traer esa destrucción. Eso no significa que no fuese sin pecado, sino que, bueno, pues se da por sabido. No hay justo ni a un uno, y el Señor, pues vemos que no tiene tampoco por qué dar explicaciones de sus decisiones, ¿no?
Bien, pues vemos desde el 23 hasta el 27. El mensaje no es muy largo. Vemos que también la destrucción iba a ser completa. Se nos dice también al final del versículo 27: haré encender fuego en el muro de Damasco y consumirá las casas de Ben-Hadad. Esta imagen también la encontramos en el capítulo inicial también de Amós, de su profecía. Pues entonces, en definitiva, para Damasco tampoco hubo ninguna palabra de esperanza. Nos encontramos ahora dos nombres, Cedar y los reinos de Azor. Entonces ya estamos alejándonos de Israel. Cedar pues era una tribu árabe, una tribu nómada, y bien, pues estaban bastante más lejos, y ellos también iban a recibir pues el juicio de Babilonia. El juicio de Babilonia. Estaban alejados, eran pequeños, era una tribu nómada. Ellos también iban a recibir el juicio. No se da tampoco pues razón de su castigo. Y todo esto nos habla, por lo tanto, de que el juicio de Dios es universal. El juicio de Dios es para pequeños y es para grandes, y que no hay pues persona que es lo suficientemente pequeña o insignificante para no recibir el juicio de Dios. Cedar y Azor, ellos iban a destruir esas tribus. Está hablando tiendas, ganados, cortinas, sus camellos iban a ser tomados. Y bueno, ellos que vivían lejos, pues hasta ahí vendría el juicio del Señor. El juicio del Señor pues es universal. Y el Señor traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, sea grande o sea pequeña. Todo ha de recibir el juicio pormenorizado, cuidadoso del Señor. Por último, Elam, que si Cedar y Azor estaban lejanos, Elam mucho más, porque estaba a unos 250 kilómetros más o menos al este de Babilonia. Vemos que estaba ya bastante alejado de Israel, al suroeste del actual Irán. Bien, pues vemos, era la manera, por lo tanto, también de mostrar que el juicio del Señor es a todas las naciones, hasta las naciones más lejanas de la perspectiva, un poco desde Israel. Hasta allí iba a llegar el juicio del Señor. Aquí pues se nos habla de que el Señor iba a quebrar el arco de Elán, parte principal de su fortaleza. Vemos, ellos eran sobre todo un pueblo de grandes arqueros. El arco es la parte principal de su fortaleza, de sus ejércitos, de sus armadas. Y ellos confiaban, sí, en sus arcos, ¿verdad? En sus arqueros, en la destreza de sus ejércitos. Pues el Señor iba a quebrar precisamente aquello en lo que ellos confían. Bien, pues el juicio es hasta Elam. Y dice que Dios, en el versículo 36, lo iba a aventar a todos los vientos, y que no habrá nación a los que no lleguen los cautivos de Elam. El juicio, por lo tanto, del Señor lo abarca todo, a todas las naciones, a todas las personas, a todas las obras de todas las personas. ¿Quién, por lo tanto, puede ser salvo del juicio escrutador de Dios, de sus obras? ¿Quién puede ser salvo por sus pecados, de sus pecados, si no es a través del camino de salvación en nuestro Señor Jesucristo? Aquel que rechaza las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, ¿cómo puede escapar del juicio de Dios?
Aquel que se aparta de Dios habiendo conocido la palabra de Dios, ¿qué le queda? Sino pues una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Bien, pues vemos que este es el mensaje así en general, el panorama que nos muestra la palabra del Señor a todas estas naciones, para mostrar por lo tanto también así la soberanía de Dios. La soberanía de Dios que es universal, que trata por lo tanto con todas las naciones, y no solamente pues con el pueblo de Israel, no solamente con su pueblo. El Señor tiene Israel, tiene en este caso, en el tiempo del Evangelio, su iglesia como su especial tesoro, su propiedad particular de entre todas las naciones de la tierra. Y nuestra tendencia es pensar que porque nosotros somos su especial tesoro y su propiedad particular de entre todas las naciones de la tierra, el Señor pues no tiene tratos, o el Señor no trata con las otras naciones que no son los creyentes o el pueblo de Dios o la iglesia. Y eso no es así. El Señor, pues vemos en el libro, por ejemplo, del Deuteronomio, un ejemplo. En el caso de de Amón, en el capítulo 2, pues leemos ahí lo que dice: la palabra que da Dios a Israel acerca de Amón. Cuando te acerques, versículo 19, capítulo 2, versículo 19 de Deuteronomio, cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni contiendas con ellos, porque no te daré de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Dios le dio esa tierra a Amón por heredad, al igual que dio pues la tierra de Canaán, la tierra prometida, a Israel. Pues a Amón le dio su tierra y dice: no vayas ahí, no te lo consiento, no te lo permito, es la tierra que yo le he dado a ellos. Porque fijémonos lo que dice en el versículo 20: por tierra de gigantes fue también ella tenida, y habitaron en ellas gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban zonzoneos, pueblo grande y numeroso y alto, como los hijos de Anac. Y fijémonos lo que dice aquí el versículo 21: a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Son expresiones que encontramos en el Deuteronomio, que Dios, o en el libro de Josué, que Dios destruyó a los cananeos para desposeerlos y darle su tierra a los de Israel. Pues Dios hizo eso también a los de Amón. A los de Amón. El Señor tiene esta soberanía sobre las naciones de la tierra. Vemos esto también en Deuteronomio capítulo 32, cuando dice en el versículo 7 y 8: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de las muchas generaciones, puntos suspensivos, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, y Jacob la heredad que le tocó. Esa es la heredad del Señor, es su porción, pero el Señor ha establecido los límites de cada pueblo, y eso también en relación con el pueblo de Dios. Dice: según el número de los hijos de Israel, según la relación que van a tener, van a tratar con Israel, con lo cual esto enseña que la soberanía de Dios es universal y gobierna las naciones para el bien de su iglesia, pero gobierna las naciones. Entonces es en vano decir que la Biblia es solamente para nosotros, la Biblia nos enseña la moralidad nuestra, pero que no tenemos que hablar de nuestra moralidad a las naciones, es decir, a los no creyentes, a la sociedad, o no tenemos que imponer nuestra moralidad a los demás, ¿no? Que es falso. ¿Qué podemos nosotros imponer
Pobrecito de nosotros, lo único que podemos hacer es enseñar y predicar, no podemos nada. Pero hemos de hablar exactamente de los mandamientos de Dios, del Dios soberano sobre esta nación y sobre el resto de las naciones. Porque si no lo hacemos, son ellos también lo que lo van a hacer, y de hecho lo hacen. Ellos sí que imponen entonces, sí, su moralidad, ellos sí que imponen su moralidad por ley y forzando a nosotros, a nuestras familias, en la manera, por ejemplo, como pues se educan, ¿no?, a los chavales en la escuela, y los valores que se les pues inculca y que no hay manera de evitar y declararse objetor. Así pues vemos la soberanía de Dios también, que da a unos, bueno, que está sobre todas las naciones, también la soberanía de Dios, que da a unos sí y otros no. En Malaquías capítulo 1 dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esaú es Edom. Entonces el amor de Dios es libre, el amor de Dios es soberano, y el amor de Dios pues fue por Jacob y su descendencia, Israel. Y entre las naciones vemos la misma soberanía de Dios, porque a unas naciones le da esperanza, palabra de restauración, y volverán al final de los tiempos Egipto, Amón, Moab y Elam, que nada tiene que ver, pero también vemos que el Señor lo restaura para mostrar esta restauración final del pueblo de Israel, y a otros no, ¿verdad? Como a Edom, Damasco, y Cedar y Azor, y no se dan ni siquiera las razones. El Señor es soberano. El Señor da a unas naciones sí, otras no, conforme a su soberanía y su voluntad. ¿Y quién es el que dirá al Señor: ¿qué haces? ¿Quién es el que dirá al Señor: ¿por qué me has hecho así? El Señor pues quiso que en el siglo XVI con la reforma alcanzase a unas naciones así y a otras no. Y a unas puede alcanzarse completamente, y a otras puede alcanzarse parcialmente. Y a unas pues parcialmente con guerras, a otras parcialmente y hubo paz. A nosotros pues el Señor sí no tuvo a bien que llegase la reforma en su día. Es así pues para el futuro, no sabemos, el Señor lo ha determinado, y es en su soberanía y en su sola potestad que las cosas ocurren. Pero sí que nosotros, tal como vemos las cosas, con la perspectiva humana que tenemos, que es limitada, que no alcanzamos a más, lo que sí que podemos hacer es orar insistentemente como la viuda, para que el Señor pues derrame su gracia y su bendición por la predicación del Evangelio y de la palabra, porque no podemos hacer otra cosa, enseñando pues al pueblo, a la gente, que el Señor nos permita tanto el camino de salvación en el Señor Jesucristo, como también su ley, los principios inalterables, perfectos de justicia, que son pues la ley de Dios, de las cuales también las iglesias son tenidas por responsables. Bien, pues que oremos, que nos esforcemos, y quiera Dios que el Señor pues nos visite en gracia, en misericordia, para que el reino de Dios se extienda en nuestro tiempo y se restaure la iglesia en este tiempo para su gloria. Amén. Amén.